Buenos días a todos, mi nombre es Francisco Javier Vergara Salcedo, soy licenciado en física, docente de tiempo completo y me encuentro inscrito a Saber Pro. El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos son representaciones visuales que emplean símbolos, barras, polígonos y sectores de los datos contenidos en las tablas de frecuencia y son importantes porque permiten a las personas no especializadas a interpretar mejor determinada información. Es decir, la hace más entendible e interesante, aun cuando la representación tenga una cantidad limitada de datos y cifras aproximadas. Primero hablaremos sobre los niveles de complejidad. Los niveles de complejidad de los gráficos estadísticos son la representación de datos individuales, los cuales realizan una representación completa del conjunto de datos. Nivel 2, representación de una lista de datos sin formar una distribución, aunque se incluyen todos los datos del conjunto, dichos datos similares no son agrupados. Nivel 3 de complejidad es la representación de una distribución de datos, es decir, donde se han agrupado los valores similares y calculamos las frecuencias respectivas. Nivel 4, representación de varias distribuciones sobre el mismo gráfico, es la representación de dos o más distribuciones de frecuencia en dicho gráfico estadístico, es decir, realizamos dos representaciones en un mismo gráfico. Por ejemplo, en la figura 1 mostramos un nivel de lectura 1, donde Carlos estaba jugando a lanzar una moneda al aire y registró esta información en el siguiente gráfico. Es decir, cantidad de veces que lanza moneda y resultado. Es decir, la cantidad de veces que cae la moneda en cara es de 3, mientras que la cantidad de veces que cae en sello es de 2. Es decir, la frecuencia absoluta o la cantidad de veces que se repite cara al momento de lanzar la moneda es de 3 y la frecuencia absoluta al momento de realizar los lanzamientos con que cae la moneda es de 2, donde se realizaron 5 lanzamientos. Entonces nos pregunta, ¿cuántas veces obtuvo cara y sello al lanzar la moneda? Si verificamos el gráfico, las veces que cayó cara es 3, que sería la frecuencia absoluta para cara, y la frecuencia absoluta para sello sería 2. Segundo gráfico, tenemos en promedio la producción en miles de herramientas fabricadas en una semana. Tenemos un gráfico de cantidad de herramientas en función de los días de la semana. Es decir, el día lunes se fabricaron 4.000 herramientas. El día martes se fabricaron 4.000 herramientas. El día miércoles se fabricaron 3.000 herramientas. El día jueves se fabricaron 5.000 herramientas. El día viernes se fabricaron 4.000 herramientas. El día sábado se fabricaron 4.000 herramientas. Y el día domingo se fabricaron 3.000 herramientas. Entonces nos preguntan, en promedio, ¿cuántas herramientas se producen diariamente? En el gráfico podemos analizar dicha información. En la figura 3 tenemos un ejemplo nivel 3 de lectura, es decir, tenemos un gráfico de parte del día en función del número de días, donde este gráfico nos representa el momento del día para ir a cine, la preferencia de las personas para ir a cine. En horas de la mañana tenemos que en promedio 5 personas van a cine. En la tarde tenemos que en promedio son 7 personas que asisten a cine. Cambio en la noche, en promedio son 18 personas que van a cine. Entonces acá dice, Pedro llegó a la conclusión de que la noche es el momento que más le gusta a las personas ir a cine. ¿Es válida esta conclusión? Sí. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta con que asisten las personas a cine es de 18. Es decir, es mayor que la frecuencia absoluta de la tarde y es mayor que la frecuencia absoluta que las horas de la mañana. En la siguiente figura tenemos un ejemplo nivel 4 de lectura, es decir, el sexto A y sexto B aportaron alimentos en una campaña de recolección,
para un hogar de ancianos de la comuna. El gráfico muestra la cantidad de alimentos que aportó cada curso, cuántos kilos de azúcar se recolectó en total. Entonces, tenemos que arroz, el grado sexto A aportó 40 kilogramos, mientras que el grado sexto B aportó 30 kilogramos de arroz. Fideos. Para los fideos, el grado sexto A aportó 20 kilogramos, mientras que el grado sexto B aportó 15 kilogramos. Para el azúcar, tenemos que el grado sexto A aportó 30 kilogramos y el grado sexto B aportó 35 kilogramos. En leche, tenemos que ambos aportaron la misma cantidad, que fue del 20%, pero nos preguntan cuántos kilos de azúcar se recolectó en total. Es decir, sería la suma de la frecuencia absoluta del grado sexto A más la frecuencia absoluta del grado sexto B, teniendo en cuenta que eso nos están pidiendo es la cantidad de azúcar. ¿Serían cuánto? 30 más 35 serían exactamente 65 kilogramos. En el siguiente gráfico tenemos un diagrama circular que nos pregunta lo siguiente: ¿cree usted que los recursos didácticos utilizados en las instituciones son obsoletos? Tenemos que el 5% de las personas están muy de acuerdo. El 32% de las personas están de acuerdo. El 11% de las personas son indiferentes y el 21% están en desacuerdo. Y simplemente el 31% de las personas no opinan. Es decir, si tenemos 100 personas, 5 personas, 100%, el 5% de 100% serán 5 personas, no opinarían. El 21%, es decir, 21 personas estarían en desacuerdo, 11 personas serían indiferentes, 32 personas estarían en de acuerdo y 31 personas estarían en no opinarían, estarían en muy de acuerdo. Para el siguiente gráfico tenemos un gráfico de barras en función de los días. Es la situación actual, que es la cifra de muertes diarias de China, está decayendo. Es decir, para el 24 de enero, la cifra de personas que fallecían por el COVID-19 era menor a la fecha 11 de febrero, aproximadamente, que fue el mayor pico. Es decir, aquí tenemos una curva exponencial ascendente, que podemos decir que este sería el salto en las cifras tras un cambio de criterio en el diagnóstico. Es decir, podemos trazar un histograma el cual va ascendiendo, mientras que para esta parte del gráfico ya la cifra de muerte está decayendo. Entonces podemos concluir de este gráfico que el día que hubo menos muertes fue el 24 de febrero, mientras que aproximadamente el 11 de febrero fue el día donde se realizó o donde hubo mayor cantidad de muertes. En el siguiente gráfico vemos el promedio de personas, total de personas contagiadas, el porcentaje de personas que se han recuperado, el porcentaje de personas enfermas y el porcentaje de fallecidos. Fíjense que en China solamente el 4% de los contagiados murieron, el 9,1% aún están enfermos y el 86,9% ya están recuperados, mientras que en Italia el 8,3% han fallecido, el 80,4% están enfermos aún y el 11,3% recuperados. Mientras que podemos ver que en Corea del Sur el 1,1% han muerto, el 81% están enfermos y el 18% están recuperados.